Se nos oye, ¿no? ¿Se nos oye? Sí. Sí. ¿Qué tal? Buenas tardes. Vamos a ver primero. Bueno, bienvenidos. Muchas gracias por estar hoy aquí. Viendo la afluencia es todo un éxito porque creo que ahora estamos compitiendo con el Real Madrid que está jugando. O sea, bastante que el público que tenemos aquí. Yo soy Daniel Llorón, periodista de Alicante Plaza, y tenemos hoy a un alicantino ilustre, a Antoni Forner, que no suele estar aquí y por eso también es un honor que esté aquí en Alicante y con nosotros. Muchos de vosotros ya le conocéis, es amigo vuestro, familia vuestra, otros no, y por eso también queremos dar a conocer un poco su figura y su labor. Él es ingeniero químico y el año pasado recibió un premio muy importante, el premio Princesa de Girona, un reconocimiento a su tarea en la investigación en el ámbito de la energía sostenible, del almacenamiento en baterías. Y por eso, bueno, primero, buenas tardes, Antonio. Buenas tardes. Si quieres dar la bienvenida, lo que sea. Sí, bueno, muchas gracias por venir. La verdad que me hace mucha ilusión ver a tanta familia, a antiguos profesores que hacía, yo creo que en torno a 20 años que no veía. Y bueno, al resto de personas que han venido, es un placer estar de vuelta en Alicante, ¿no? Y poder debatir cosas de ciencia y energía. Efectivamente. Queremos hablar de ciencia, pero queremos hablar de ciencia de forma que todo el mundo pueda, que sea divulgativo, que todo el mundo pueda entenderlo, no solamente para un público especializado, sino que queremos hacer la ciencia comprensible. Y por eso, pues vamos para hacernos una idea de la magnitud de la tarea en la que trabajas, pues quería que nos explicaras, para empezar, y luego ya continuamos con otras preguntas, si Alicante quisiera almacenar energía para 5 días, ¿qué necesitaríamos exactamente? Muy buena pregunta. Un poco para daros una idea de la escala del problema, si a nivel nacional en España, por ejemplo, hoy lo he mirado antes de venir en red eléctrica, que se puede consultar el consumo a tiempo real, utilizamos en torno a 40 gigavatios de potencia, y si asumimos que Alicante es un 2% de esos 40 gigavatios, pues en Alicante más o menos se utilizan 0,5 gigavatios, ¿vale? 500 megavatios de potencia, asumiendo lo que es la ciudad de Alicante. Entonces, si quisiéramos almacenar esa cantidad, 0,5 gigavatios durante, me habéis dicho, 5 días, más o menos, sí. Son unas 120 horas, estaríamos hablando de, pues eso, 80 gigavatios hora de electricidad, que es muchísima cantidad. Y si eso lo tradujéramos a una de estas baterías en las que yo trabajo, que se llama baterías de flujo, estas baterías funcionan almacenando en líquidos. Y si asumimos la densidad energética de esos líquidos, a cuánta electricidad podemos poner en esos líquidos, necesitaríamos un volumen inmenso, equivalente, para haceros una idea, a 4 estadios de fútbol, ¿no? Si pensarais en el volumen que haría falta, o sea, imaginaros la cantidad de batería, la cantidad de almacenamiento, el volumen necesario para este problema a la escala de la ciudad como Alicante. O sea, para que penséis en la escala del problema. 4 estadios de fútbol. Te hago esta pregunta porque el objetivo de hoy también es entender un poco los conceptos que nos atan a la energía, como el precio de la factura de la luz o por qué sufrimos apagones. Entonces, te he preguntado cuánto necesitaríamos para almacenar 5 días de energía de una ciudad, porque a lo mejor eso nos habría salvado de situaciones como la del apagón, ¿no? Si hubiéramos tenido una batería del tamaño de 4 estadios de Pérez, ¿nos habríamos visto prevenidos en una situación así? Sí, es posible que sí. El problema que hemos sufrido con el apagón es en parte porque tenemos un sistema eléctrico, un tendido eléctrico que funciona muy bien, pero que está sufriendo muchos cambios en los últimos años. El más notable es que cada vez estamos instalando más potencia renovable, ¿no? España ha instalado muchísima potencia solar y eólica, lo cual son buenas noticias porque no emite y porque ya son económicamente más competitivas que las combustibles fósiles. O sea, hay un elemento medioambiental y un elemento económico, pero el problema es que las energías renovables son intermitentes, ¿no? El sol no siempre brilla, el viento no siempre sopla, y por lo tanto, si quieres integrar esas energías en nuestro sistema eléctrico actual, necesitas almacenar de alguna manera. Y sí, si hubiéramos tenido una gran capacidad de almacenamiento con un tiempo de respuesta rápido, que eso es otra clave, que puedan responder rápido a los cambios, entonces seguramente podríamos haber evitado ese tipo de eventos. Y ahora mismo nos parece ciencia ficción, ¿no?, que podamos tener en una ciudad una batería del tamaño, pues eso, de 4 estadios de Cipre.
pero ¿es ciencia ficción o es viable? ¿Está por venir? ¿Lo tenemos ya aquí? Sí, bueno, yo en realidad soy en ese sentido lo veo positivo, ¿no? Porque por eso trabajo en eso, porque creo que sí que se puede hacer. Creo que si piensas en muchas de esas tecnologías de baterías utilizan sustancias como disolventes como el agua, sales con un cloruro de sodio, que es la sal común, y moléculas abundantes como el hierro. Creo que sí se puede resolver. No está todavía aquí, sobre todo no está en España, no hay capacidad de baterías elevada en España, pero sí que se empieza a ver, por ejemplo, en países como China, una gran capacidad de almacenamiento instalada en los últimos 2 o 3 años. O sea, creo que no es una utopía y se puede realizar. Porque se empieza a no ver como algo utópico, porque empieza a ser un problema real. Ya no tanto la producción de energía sostenible, estamos produciendo un montón de energía sostenible, pero es que no tenemos dónde guardarla y conforme se produce, claro, se pierde, ¿no? Claro. Ese es el gran reto que tenemos ahora, almacenarla, más que producirla, porque antes era producir de forma sostenible. Claro, es correcto, ¿no? Por ejemplo, para que la gente lo entienda, el concepto de la economía de escala: hace 15 años producir 1 kilovatio hora con energía solar y eólica era bastante caro, pero si vierais la curva del precio en función de los últimos 15 años, ese precio ha bajado un factor 50. Y eso es porque estos materiales se producen a una escala muchísimo mayor y por lo tanto los precios de producción disminuyen. Y eso se ha hecho gracias a la ciencia y a la tecnología. Placas solares más eficientes, molinos eólicos más eficientes, más ligeros, etc. Entonces, si podemos trasladar esa economía de escala al concepto de almacenamiento, yo creo que lo vamos a poder resolver. Pero la transición en la que estamos ahora mismo trabajando es habitual. Hemos resuelto el puzzle de la generación de energía eléctrica barata y ahora tenemos que resolver el puzzle del almacenamiento de energía eléctrica barata. ¿Y por qué seguimos teniendo ese riesgo de apagones? Si teniendo toda esa cantidad de energía, aunque no tengamos dónde almacenarla, ¿por qué se produce luego el apagón? Sí, bueno, en concreto el apagón que hubo en España hace aproximadamente un año, hay una serie de informes técnicos bastante detallados que... Claro, o si no me he explicado bien la pregunta, está suponiendo un problema la energía renovable en el mix de energías que consume España a la hora de mantener esa estabilidad. Sí, lo puedes ver así, también lo puedes ver como que tenemos un sistema eléctrico que se construyó hace muchísimos años, que va a necesitar ser modernizado y que seguramente la modernización de ese sistema eléctrico ocurre de una manera muy lenta. Es decir, integrar renovables tiene sentido, las hemos integrado muy rápido, pero para modernizar el sistema eléctrico vamos a necesitar almacenamiento, microgrids, o sea, tener diferentes comarcas o comunidades que tengan a lo mejor su propio sistema eléctrico que sea un poquito más resiliente, etc. O sea que no diría tanto como que las renovables causan problemas, si las renovables tienen una generación de frecuencia diferente a los combustibles fósiles o a la nuclear, pero es una transición necesaria. Entonces la gran pregunta es cómo de rápido podemos modernizar el sistema eléctrico. Esta energía satura el sistema, ¿no? ¿Qué significa que el sistema esté saturado? La saturación del sistema es un concepto que se lee mucho en la prensa, y no solo en España, sino en Holanda, por ejemplo, prácticamente a diario en la prensa. Quiere decir que existen en la actualidad parques eólicos y parques solares instalados, operacionales, que pueden funcionar, en el que ha habido una inversión muy grande, que no se pueden conectar al tendido eléctrico. ¿De acuerdo? El tendido eléctrico en España tiene nodos, son puntos de acceso, puntos de salida. Hay creo que en torno a 2.000 nodos en España, y creo que el 96% de los nodos no se pueden hacer porque están saturados. ¿Vale? O sea, para que la gente lo entienda, es como que no pueden absorber más capacidad eléctrica. O sea, tú puedes haber invertido en un parque solar que te ha costado 100 millones de euros y no puedes acceder al tendido eléctrico. Entonces, o bien conduces tendido eléctrico, o sea, construyes tendido eléctrico adicional con la inversión que eso conlleva y el tiempo, o bien pones sistemas de almacenamiento que te permitan aumentar, por ejemplo, la capacidad. Por hacer una imagen así más visual, es como si tuviéramos un embalse que no tiene canalizaciones para luego redistribuir esa agua. Sí, es un muy buen símil. Tenemos una capacidad de generación mucho más alta de la que usamos, ¿de acuerdo? Y es que nuestro sistema eléctrico actual no permite
conectar a la velocidad suficiente a la que se han construido esas instalaciones. Y en ese sentido, en cuanto a instalaciones de infraestructura, ¿está España mejor o peor que otros países de la Unión Europea? Sí, es una pregunta un poco más intricada en el sentido de que hay muchos detalles ahí. Yo diría que a nivel de instalación de renovables, capacidad renovable, España está muy bien, tiene mucha capacidad solar y eólica. Por poner el ejemplo, el sitio donde yo vivo y trabajo, en Países Bajos, ¿no? Países Bajos tiene una capacidad eólica muy alta, como España, un poquito superior a España, pero cuando el viento no sopla, tiene que consumir un montón de gas natural, que es un problema similar al que tiene Alemania ahora. Entonces, digamos que cada país tiene sus problemas que dependen de los recursos naturales, pero también de la infraestructura que ya tenía. Entonces, en ese sentido, hoy leí además que Estados Unidos tiene una potencia alrededor de 1000 gigavatios de energías renovables no conectadas al tendido eléctrico. O sea que el problema de la saturación que comentabas es universal. Y el problema es, pues como pasa en todas las transiciones, que se resuelvan unos problemas técnicos y cuando estos problemas se han resuelto de manera satisfactoria te das cuenta de la otra parte del mundo. O sea que ahí sí que yo creo que estamos todos en una situación parecida. Y en esas diferencias, ¿están haciendo algo diferente a lo nuestro? ¿Nosotros nos estamos moviendo lo suficiente como para modernizar la infraestructura? Sí, bueno, me consta que en las prioridades de España en cuanto al sistema energético, pero también en la Unión Europea en general, que regula gran parte de estas directrices, por ejemplo, el almacenamiento es uno de los primeros puntos. O sea, es desarrollar e instalar una capacidad de almacenamiento suficiente para estabilizar el tendido eléctrico, porque claro, hay que darse cuenta de que España, igual que la Unión Europea y muchos países han firmado el Acuerdo de París, lo cual dice que para el 2030 tenemos que haber abatido, creo que es el 60% de las emisiones, y para el 2050 todas. O sea, para el 2050 no se puede emitir, eso es un contrato que se ha firmado, es un compromiso legal. Entonces, para llegar a ese nivel de defosilización, vamos a tener que necesitar almacenamiento seguro, pero otras cosas también. Y yo creo que este punto que quería matizar es que cuando pensamos en el sistema eléctrico, pensamos solo en la electricidad que da luces a los edificios o calefacción. Pero si quieres defosilizar todo el sistema energético, también tienes que producir las sustancias, los materiales que utilizamos en nuestra vida, como el acero, el cemento, los fertilizantes, los plásticos, los textiles, sin emitir. Toda la industria. Exacto. Y eso es un problema bestial, ¿no? Se suele hablar mucho más de lo mundano, de lo que nos afecta, pero claro, no podríamos vivir sin cemento ni acero, ¿no? Y sin fertilizantes no tendríamos para comer. Entonces esos sectores son igualmente importantes que el sector del transporte o el sector de la electricidad. Y ahí también va a tener que haber muchísimo trabajo para químicos, ingenieros, etc. Sí, pero se van hablando de fechas 2030, Agenda 2030, sí. 2050, como fecha tope, pero no terminamos de ver, ¿no?, que realmente se implemente al 100% nada. Sí, bueno, es verdad que, por ejemplo, la Unión Europea, si tú miras, y lo puedes revisar eso en la página de la IRENA, por ejemplo, de la International Energy Agency, si tú vieras cómo cambia la emisión promedio de una persona de España a lo largo de los años, millones o miles de toneladas de CO2 por año, cada año vamos bajando. O sea, nuestro estilo de vida dentro de Europa es más eficiente. Se va haciendo más eficiente. Exacto. Pero que decisiones tan rotundas como, por ejemplo, dejar de construir coches de gasolina o de combustión fósil, que todos sean eléctricos. Ahora mismo acabamos de regular y... Es complicado. Que lo entiendo, por otro lado, porque hay una industria detrás que no puedes mandar al garete, ¿no? Pero no se terminan, esas decisiones tan rotundas no se terminan de ejecutar, ¿no? Es verdad, creo que ahí ves un poco el conflicto filosófico de poner unos objetivos que son realmente complejos con respecto a los ciclos finitos y políticos de cada país, ¿no? Es decir, tenemos ciclos de una serie de años donde se quieren instaurar más medidas. Eso es una cosa. Y luego la otra cosa importante a darse cuenta es que toda esta industria que tenemos, por ejemplo el automóvil que mencionabas, ¿no?, es un ejemplo muy bueno. Los coches eléctricos. En el contexto geopolítico que tenemos ahora, con conflictos armados, con dependencia de minerales en países que a lo mejor Europa no tiene tanto acceso o no quiere tener tanto acceso, ¿cómo vamos a construir en Europa
una economía basada, por ejemplo, exclusivamente en el litio, si no hay litio en Europa. ¿De acuerdo? O sea, el litio está en China, en Rusia, en algún país de Sudamérica. Entonces, hay que pensar un poco en ese contexto también. Si queremos construir una economía resiliente e independiente, vamos a tener que pensar mucho en las materias primas. Entonces, ¿vamos a tardar mucho en ver ese tipo de materias aquí, de ese almacenamiento aquí en casa, en Alicante, en la Comunidad Valenciana? Es complicado saber para mí como yo eso, ¿no? Que trabaja en la universidad, la verdad, porque se escapa un poco mi rango de actuación. Como te digo, sí que me consta que las prioridades de la Unión Europea y las prioridades de España está el almacenamiento. Se habla de tanto almacenamiento en baterías como almacenamiento en moléculas, es decir, hidrógeno, que la Comunidad Valenciana sí que ha tenido bastante énfasis en el hidrógeno verde. La realidad del día a día es un poco más compleja, en el sentido de que, por ejemplo, por hacerte un ejemplo del hidrógeno, nosotros trabajamos en hidrógeno. En el hidrógeno había unas predicciones de que podía llegar a 2 euros por kilogramo de hidrógeno. Y la realidad actual de hoy es que cuesta en torno a 7. Es decir, si teníamos una serie de medidas que queríamos implementar, claro, para un usuario no puedes financiar un coste que sea 3,5 veces superior al que había ese, ¿no? Entonces tenemos ese tipo de problemas que son de índole también tecnológica, ¿no? De la realidad de las tecnologías donde están hoy. Te voy a hacer una pregunta un poco comprometida. Si tú no asesoras al gobierno, a lo mejor sí que deberías estar asesorando, pero no lo haces. Si lo hicieras, ¿cuáles serían las 3 decisiones más urgentes que consideras para mejorar o perfeccionar el modelo energético en este país? Yo creo que una de las prioritarias es el desarrollo de tecnologías de almacenamiento. Es algo que he consultado también con gente que trabaja operando la red eléctrica española, o sea que es un problema real que ellos podrían utilizar a día de hoy para mejorar la estabilidad de la red. Es decir, la primera sería desarrollo de gran cantidad de almacenamiento. Ahora en España tenemos, creo que es en torno a 5 o 6 gigavatios de hidroeléctrica que pueden servir como almacenamiento, con un tiempo de respuesta un poco más lento, pero sí, instalar baterías con materias primas en las que España pueda tener un dominio real, o sea, que la tecnología se pueda producir en España. Eso sería uno. Otro, diría que beneficiándonos de los núcleos de industria química que ha habido en España tradicionalmente, la zona de Murcia, Tarragona, Castellón, etc., intentar tener ser punta de lanza en ciertos sectores que económicamente van a marcar el futuro. Por ejemplo, la síntesis de fertilizantes sin emisiones, porque fertilizantes es un consumo constante que nunca va a decrecer, porque lo necesitamos para nuestras vidas. La síntesis de etileno, la síntesis de plástico, que ha habido una tradición en España grande, cómo hacer eso sin emitir, ¿de acuerdo? Si España pudiera estar en la vanguardia en ese tipo de sectores, tendremos una oportunidad económica muy grande, porque España sí que está en la vanguardia en la instalación de renovables. Entonces, si pudiéramos también tener la propiedad intelectual y la comercialización de eso, tanto de síntesis de moléculas como de almacenamiento, creo que hay una oportunidad económica muy grande. O sea, ese sería mi consejo. No te he dicho una tercera, porque en estas 2 que te he dicho ya hay como 10 prioridades, pero... Es verdad, son complejas. Sí, son complejas, pero sí, perfectamente. Oye, hablabas antes del litio. ¿Por qué crees que el litio no es la solución? ¿Por la escasez del material o por algo más? Bueno, sí, me gustaría hacer una puntualización. Creo que la invención de la batería de litio, de ion litio, que todo el mundo llevará ahora por lo menos 2 o 3, en el reloj, en el móvil, en el portátil, etc., en el coche, es posiblemente uno de los descubrimientos más revolucionarios del mundo en los últimos 30 años, porque nos ha transformado la vida, ¿no? Hay gente que lleva baterías de litio en dispositivos médicos dentro del cuerpo. O sea, la batería de litio es un descubrimiento esencial, ¿no? El problema de la batería de litio es que dependen de materiales. El litio es relativamente abundante, pero que no todos los países tenemos acceso. No solo lleva el litio, por cierto, también lleva manganeso, cobalto, una serie de minerales que se llaman minerales críticos o elementos críticos, y estos elementos críticos quiere decir que son elementos que no son tan abundantes, pero que son totalmente necesarios para continuar con la vida tal cual la conocemos, ¿no? Entonces, por eso creo que mientras las baterías de litio se van a seguir usando para la electrónica portátil, creo que si pensamos en almacenamiento a una escala muchísimo mayor, a escala de país, a escala de decenas de gigavatios hora,
creo que el litio no es la solución. Has mencionado la palabra material crítico. ¿Qué significa que sea crítico? Sí, hay una definición muy legal del concepto de material crítico, pero un poco para que la gente lo entienda, pues materiales críticos es una serie de metales, de tierras raras que son críticos para procesos necesarios en nuestra vida, por ejemplo, para producir chips, para producir coches eléctricos, para producir hidrógeno, o sea, sectores necesarios para la sociedad, pero al mismo tiempo estos elementos o bien no son muy abundantes, son muy escasos en la corteza terrestre, o están bajo una tensión geopolítica muy grande, por ejemplo, que solo Rusia tenga esos metales, o que solo China tenga esos metales, o que su explotación, o sea, extraer esos materiales críticos, sea muy tóxico para el medio ambiente, ¿de acuerdo? Uno de esos tres factores. Entonces, por daros algún ejemplo, el platino, el paladio, para la economía del hidrógeno son materiales críticos, el litio, el cobalto, el manganeso son materiales críticos para el sector de las baterías, el vanadio, que es un metal muy interesante para baterías a gran escala, también es un metal crítico, y la Unión Europea ha definido legalmente cuáles son los materiales críticos para nosotros, los europeos, y entonces, en base a esa lista, tenemos que buscar alternativas. ¿Y el hierro es una alternativa? Y el hierro es una alternativa, el hierro es un elemento. El hierro, que es un elemento con el que hemos estado trabajando toda la vida. Toda la vida. El hierro a mí me fascina porque tiene una química muy rica, tiene muchos estados de oxidación, el hierro aparece de muchísimas formas, magnética, no magnética, etc. Y el hierro es muy abundante, está en toda la corteza terrestre, es el segundo material más abundante de la corteza terrestre después del aluminio, pero es el material que más se produce y está muy bien distribuido. O sea, el acceso a hierro está bien distribuido, es estable, el precio es bajo y es estable, ¿no? Entonces, creo que hay una oportunidad mucho mayor con el hierro para el sector energético. Y si está mejor distribuido, es una alternativa, ¿por qué no se está implementando? Sí, pues como te decía antes, ¿no? En cada momento en la historia estamos resolviendo un nuevo problema, ¿no? Y ahora nos viene este problema del almacenamiento, y si miras a la literatura científica en los últimos 2-3 años, hay un auge muy grande. Nosotros en nuestro grupo trabajamos en eso, en intentar construir baterías basadas en hierro, basadas en hierro-aire, o sea, moléculas muy abundantes. Pero claro, una vez empiezas a desarrollar esta ciencia, te das cuenta que hay un montón de problemas fundamentales, problemas básicos, que hacen que el sistema sea complejo, ¿no? Y entonces en esas estamos. Entonces, optar por el hierro podría significar empezar a hablar de soberanía energética para un territorio como España. Sí, o sea, está mirando bastante en el futuro, pero creo que yo personalmente pienso que sí. Si como españoles o de manera más general como europeos utilizamos elementos y materias primas que están disponibles para nosotros, que sean potencialmente bajo coste, que las podemos minar sin destruir el medio ambiente, creo que eso nos acercaría mucho a la independencia energética, que por cierto creo que es crítico en el futuro. Y mientras tanto, pues otra pregunta incómoda, ¿energía nuclear sí o no? Bueno, el tema de la energía nuclear es un tema, yo creo que es un tema fascinante a debatir. Yo no soy un experto en energía nuclear. La realidad factual a día de hoy es que es muy difícil tener un sistema energético en un país como España estable sin energía nuclear. Y la razón es que en España tenemos más o menos ahora, hoy, a día de hoy, había 5,5 gigavatios de energía nuclear funcionando. La energía nuclear tiene una ventaja, que es que podemos predecir la generación de electricidad de una manera muy estable. O sea, podemos decir por la mañana tenemos 4 gigavatios hasta las 12 de la mañana, luego lo bajamos a 3,5 y por la noche lo subimos a 6, ¿no? O sea, tiene una predicción muy buena. Eso es la ventaja de la energía nuclear. Las desventajas todo el mundo las conoce. Riesgos geográficos que puedan causar accidentes con consecuencias catastróficas. ¿Cómo gestionamos los residuos? Y luego la otra pregunta geopolítica, ¿tiene España acceso a materias primas para hacer pioneros en energía nuclear? ¿Sí o no? ¿No? Podemos enriquecer uranio o otros materiales. Entonces, hay una serie de preguntas que tienen, por un lado, un aspecto tecnológico y por otro lado, un aspecto también social. ¿Está la gente preparada para vivir relativamente cerca? Ahora están muy de moda los reactores pequeños, que son intrínsecamente más seguros. ¿Estaría la gente preparada para vivir cerca de una zona de reactores? Yo tengo una anécdota un poco personal, un postdoc de mi grupo que es iraní,
su familia, sus padres viven muy cerca de uno de los reactores nucleares en el norte de Teherán. Y en una situación en la que están ahora, con un conflicto bélico, te puedes imaginar cuál es la situación. O sea que la energía nuclear tiene muchas ventajas, pero no son solo ventajas, ¿no? Entonces es una decisión compleja. Los vecinos de Almaraz, por ejemplo, en Extremadura, están pidiendo, por favor, que no se cierre. Mientras tanto, por tanto, entonces, es un riesgo, mientras no tenemos almacenamiento, cerrar las centrales nucleares. Sí, mi opinión personal es que hay cierto riesgo, sí. Hay cierto riesgo, y creo que el ejemplo más claro es el de Alemania. El caso alemán creo que es bien conocido. Alemania decidió hace en torno a 6 o 7 años parar de una manera muy rápida todas las plantas nucleares que tenían, y lo hicieron. Y lo que ocurrió fue que tenían una demanda de electricidad que no podían sostener, y entonces lo que hicieron es quemar un montón de carbón y de gas natural, que aumentó las emisiones de CO2 muchísimo durante esos años, y sobre todo aumentó el precio del consumo eléctrico de las personas. Es decir, tienes que hacer estas transiciones de una manera inteligente, y yo creo que eventualmente, si España tuviera almacenamiento y una red más moderna, ¿vale? Con microgrids y sistemas de gestión más eficientes, quizá podría parar de utilizar nucleares, pero para eso tenemos que estar preparados. Y si España no puede ser un referente energético, no lo sé, ¿puede serlo? Yo pienso que sí. ¿Sí? Yo pienso que sí, porque España, el término referente energético es muy amplio, ¿no? Porque al final es una discusión entre España, que podría decir que es un referente en capacidad renovable hoy, lo es, porque hay días que genera la práctica mayoría de la electricidad con renovables. Pero una cosa es tener muchas renovables instaladas, y otra cosa es si, por ejemplo, tenemos la propiedad intelectual. Estamos haciendo dinero con ello a nivel internacional. Eso es otra pregunta, ¿no? Que creo que España también tiene una oportunidad. Pero bueno, creo que no habías acabado la pregunta. Sí, bueno, si España puede serlo, Alicante también. Sí, bueno. ¿Hay precio del almacenamiento? Sí, yo creo que en la Comunidad Valenciana, es una de las zonas de Europa con mayor número de horas de sol, ¿no? Entonces tiene sentido que haya un plan estratégico para instalar fotovoltaica, que ya hay bastante fotovoltaica, por cierto. Y luego, si pudiéramos acoplar esa fotovoltaica, o sea, la electricidad que producimos sin emisiones, o bien almacenarla, o bien utilizarla para producir algún compuesto químico, como alcoholes, hidrógeno, etc., entonces podría ser una buena oportunidad para la comunidad. ¿Y qué papel juegan las universidades en ese aspecto? Bueno, un papel muy importante, ¿no? Por un lado, el papel, yo siempre digo, principal de las universidades, que es educar a gente, y aquí hay varios profesores que a mí me han educado, tanto en la universidad como en el instituto. Educar a gente es el valor más importante que tenemos, porque si no hay personas que lo quieran mover, no se va a mover, esa es la realidad. Gente que quiera aprender, gente que quiera enseñar, gente que quiera desarrollar propiedad intelectual, patentes, etc. O sea, uno es el aspecto humano, de desarrollo de capital humano, y el otro es el aspecto de tecnología. En la universidad se producen patentes, se producen artículos y conocimiento básico. O sea, es un papel fundamental. Entonces, una ciudad media podría tener su propio sistema de almacenamiento de energía y ser de alguna forma medianamente independiente. Sí, el sistema eléctrico actual, como te digo, está muy centralizado, ¿vale? Hay una serie de pasillos que se llaman dentro de España con los nodos de conexión, pero sí que se plantea que en el futuro el sistema eléctrico sea un poquito más descentralizado. Sí que hay ciertos planteamientos de hacerlo así, y no me parecería nada raro que hubieran estas instalaciones de baterías gigantes cerca de los puntos de generación. Por ejemplo, cerca de un parque solar o cerca de un parque eólico, que hubiera una serie de almacenamiento. ¿Qué le dirías a un joven que quiere dedicarse a la ciencia? Tú que llevas ya unos años en esto y siendo bastante joven, ya has obtenido un reconocimiento muy importante. Bueno, a la gente joven siempre se lo digo, yo creo que hay muchísimas más oportunidades de las que parece. En general se respira a veces un clima de algo de negatividad o de pesimismo, pero creo que hay muchísimas más oportunidades ahí fuera, tanto en España como fuera de España. Y a la gente joven le animo a intentarlo sin miedo, ¿no? O sea, ir a por todas, a no tener miedo a equivocarse y a intentar, a buscar la oportunidad y a generarse la oportunidad. ¿Qué sentiste tú cuando eras un joven que tenía curiosidad por la ciencia y que se planteaba dedicarse a algo como esto?
Bueno, pues es que yo siempre lo digo, que yo he seguido la carrera de lo que me gustaba, o sea, yo he hecho lo que me gustaba. Yo cuando estaba estudiando me gustaba la carrera, me gustaban las asignaturas, y luego cuando me he ido metiendo en investigación he sentido que estaba un poco cumpliendo pues, un poco el sueño que tenía, ¿no? En el laboratorio, jugando, explorando mi curiosidad, trabajando en problemas que yo pensaba que eran importantes, que todavía pienso que son importantes. Entonces, pues sí, recuerdo las diferentes etapas de mis inicios, y he sido un poco seguir esa llama, esa curiosidad, esa intuición, y también ejemplos de profesores y de personas que me han inspirado en el camino, ¿no? ¿Cuáles han sido esos referentes de las personas que te han inspirado, esos momentos que han sido decisivos para dedicarte a ello? Sí, pues la verdad que tengo algunos señalados de por ejemplo, pues sí, a lo mejor los 3 momentos clave, ¿no? Que son cuando estás en el instituto y quieres empezar la carrera. Yo creo que ahí tuve muy buenos consejos por ejemplo, de ves hacia ciencias en lugar de letras, porque a mí me gustaba todo, y creo que Avelina está aquí y ella fue la que me lo dijo, que era un poco, a mí me gustaba un poco todo, ¿no? Pero sí que tenía a lo mejor esa mente más matemática, más ingeniería. Y luego, pues, es verdad que la carrera me gustaba mucho la física, la química, entonces yo creo que ahí me propulsó para estudiar ingeniería química. Y luego, pues en la carrera he tenido profesores, he tenido ejemplos de gente que me ha inspirado mucho, que me ha empujado. Uno de ellos está aquí, Nacho Bullón, que me mandó cuando tenía 20 años a Kentucky. Otro está su familia aquí, Javier García, que cuando yo tenía 18 años pues me dio una charla de motivación sobre ciencia. Bueno, Javier lo conocéis, lo conoce todo el mundo. Y bueno, en realidad un poco la vida también es eso, ¿no? Es tener ejemplos positivos cuando eres lo suficientemente joven, que lo puedes absorber, y luego que alguien te dé una oportunidad. Y luego, cuando te den la oportunidad, la tienes que coger. O sea, es un poco el mensaje, ¿no? O sea, las oportunidades están ahí, las tienes que generar, pero también las tienes que coger. Y yo creo que hay un montón de oportunidades. ¿Y en esos momentos te imaginabas que que era posible tener un reconocimiento como el Princesa de León? No. ¿O de ese nivel, no en concreto ese premio, sino ese reconocimiento que podía llegar? ¿O no había tal ambición? No, la verdad que no. O sea, cuando estás trabajando en el laboratorio, cuando estás haciendo ciencia, un poco el día a día es un poco abrumador, ¿no? En el sentido de que hay mucho trabajo, de que intentas hacer lo mejor que puedes cada día con los estudiantes, con las ideas, la calidad de las ideas, etc. Y luego estas cosas que me han ido pasando son muy gratificantes y dan mucha motivación, pero no lo tenía pensado ni nada. ¿Y por qué la química, por qué la ingeniería química, qué te llevó a ese ámbito? Sí, yo creo que varios factores. La verdad que yo, seguramente mi padre se acuerde mucho de que cuando estaba decidiendo qué carrera estudiar tenía muchas dudas. O sea, me acuerdo que creo que me prematriculé en ingeniería aeronáutica en Madrid. O sea, yo tenía dudas. Me gustaba la ingeniería, me gustaba la física, la matemática, la química, me gustaba mucho. Y ya te digo, porque también en el instituto tuve muy buenos profesores de física, de química, pues eso, te activa a pensar de matemáticas. Y luego la decisión de ingeniería química pues fue un poco porque me encantaba la química, pero me gustaba a lo mejor más que la química pura y dura, la parte ingenieril de cómo utilizar los principios de la química, de la materia que está alrededor de nosotros, para realizar soluciones prácticas, ¿no? Que es un poco la definición de la ingeniería química, ¿no? Y yo creo que en base a eso y a las diferentes opciones que yo había pensado, acabé quedándome aquí estudiando ingeniería química. Y hay una razón que no tiene nada que ver con la carrera que me ayudó a decidir, pero te la voy a contar porque creo que también habla un poco de yo quién soy como persona. Que yo me decidí quedar en Alicante porque jugué en el Hércules, o sea que fue un poco, yo tenía esas dos otras opciones, me gustaban muchísimo y estaba muy ilusionado en cualquiera de ellas. Cuando eres tan joven tampoco tienes tanta capacidad de reflexión de qué significa una cosa u otra, y al final me acuerdo que ese año jugué en División de Honor y se me dio esa oportunidad justo cuando estaba a punto de decidir, creo que irme a Madrid, y entonces la decisión fue fácil porque me hacía mucha ilusión, tenía 17 años.
jugar al fútbol a ese nivel mientras podía estudiar lo que me encantaba. Lo estuviste compatibilizando. Y lo estoy compatibilizando, sí. En una escala de división de honor y en una escala también de formación universitaria, que no es nada fácil, ¿no? Sí, me costó bastante, me acuerdo el primer año que me costó bastante porque sí que ese año entrenábamos a veces por la mañana y la verdad que la carrera fueron muy flexibles, me ayudaron también mucho a compatibilizar, pero es verdad que me costó los primeros 2 años, pero yo siempre digo cuando hablo con gente joven, con chavales que están empezando la carrera, que también tiene mucho valor el tener varias pasiones. Obviamente no muchas, porque si no te distraes, pero a mí, por ejemplo, el deporte me ha ayudado mucho en mi trabajo y en la vida. Primero porque te da valores de trabajo duro, de saber perder, de saber ganar, de sacrificio, de lo que es un equipo, que yo creo que a mí me ha ayudado mucho ahora a liderar un grupo de investigación. Un grupo de investigación es muy parecido a un equipo de fútbol, en el sentido que hay diferentes roles, ¿no? Diferentes perfiles, diferentes maneras de pensar. Tú ahora lideras un grupo de investigación. Sí, yo en Holanda... No solamente investigas, sino que lideras un grupo. Claro, sí, yo soy profesor de universidad y doy clases, pero la mayor parte de mi tiempo es liderar un grupo de investigación de en torno a 25 o 30 personas ahora y bueno, pues hay estudiantes de doctorado, postdoctorales, técnicos, en fin, gente que hace investigación en diferentes áreas y claro, mi trabajo diario pues es un poco intentar liderar, mentorizar, ayudar a esa gente, ¿no? Y yo creo que de ahí del deporte saqué mucho también de valores. Pues nada, Anthony, ha sido un placer. Yo creo que desde luego no te equivocabas cuando tomabas esas decisiones, ahora sí está. Y te agradecemos mucho estar aquí con nosotros hoy, porque sabemos que es complicado, no vives aquí, vives fuera, y es difícil poder